Bienvenidos al estudio, les habla Katerina Nesterenko. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. Potentes explosiones en Crimea, en Tuapse fueron alcanzados un petrolero y una terminal petrolera. Mayar instó a los rusos a prepararse para apagones. Zelezhnogorsk está a oscuras tras exitosos ataques de drones a 5 subestaciones. En Pokrovsk continúa la operación para eliminar a los ocupantes rusos. El SBU destruyó almacenes y bases rusas. En Moscú ruedan cabezas de generales. Gerasimov busca a quien echarle la culpa por los fracasos en el frente. Los ocupantes planean abrir un teatro dramático en Mariupol, en el lugar donde en 2022 murieron 600 personas. Turquía ha incrementado la compra de petróleo en Irak y Kazajistán en lugar de Rusia. De todo esto hablaremos en solo unos segundos. Y ahora mismo dale like a este video y suscríbete al canal Ucrania Hoy para no perderte en el vasto mundo de YouTube. Bueno, comencemos. En el Kremlin declararon que una reunión entre Putin y Trump no es necesaria en este momento. Según Dmitry Peskov, aunque la reunión es teóricamente posible, en este momento las prioridades son otras. Hipotéticamente hablando, es posible, pero en este momento no es necesaria. En este momento es necesario trabajar minuciosamente en los detalles del problema para resolverlo. Al mismo tiempo, Rusia sigue demostrando sus capacidades nucleares. En la empresa Sevmash se botó un nuevo submarino nuclear, el crucero Khabarovsk. Según los medios rusos, es capaz de portar hasta 12 torpedos nucleares autónomos. Poseidón, que pueden alcanzar objetivos en cualquier parte del océano mundial. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Andrei Belousov, afirma que este submarino garantizará la protección de las fronteras marítimas y los intereses nacionales. Mientras tanto, Ucrania impone sanciones energéticas contra los ocupantes. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Matyar-Brovdi, insinuó que el apagón es un juego que se puede jugar en ambos sentidos. Aves del SBS. Junto con otros elementos de ataque en profundidad, las fuerzas de defensa de Ucrania les prometen una adaptación rápida, aunque algo forzada. Pero lo lograrán. Cerillas, linternas, vela. Por cierto, aprovechen de manera imprevista y usen también sus guirnaldas favoritas a pilas. Bueno, y en realidad pasemos de las palabras a los hechos. En la noche del 2 de noviembre, drones ucranianos atacaron con éxito 5 subestaciones. Hubo fuertes explosiones en la Crimea ocupada. Allí hubo impactos en objetivos rusos. Algo cayó del cielo. Mira cómo arde intensamente en el objetivo. Explotó bastante fuerte y causó una gran explosión. También hubo explosiones en la región de Kursk, en Zelezhnogorsk, donde medios locales informaron impacto en una subestación y corte de electricidad. Una subestación en Alchevsk, en la región de Lugansk temporalmente ocupada, también fue atacada. Esto es... Luego la posta la tomó la ciudad rusa de Lipetsk. Como es habitual, también fue atacado Gogradorel por drones ucranianos. En la región de Krasnodar fue especialmente ruidoso. Allí fue atacado el terminal petrolero marítimo de Tuapse de Rosneft, incluyendo el muelle de aguas profundas, capaz de manejar hasta 7 millones de toneladas de petróleo al año, y la estacada central de carga. Además, los drones alcanzaron terminales aéreas en Volgogrado, Gelendzhik, Saratov, Krasnodar, Sochi, Penza y Samara, por lo que en algunos aeropuertos se declaró el plan Alfombra. Y en el aeropuerto de Sochi, casi 20 vuelos fueron retrasados por 11 horas. A los pasajeros se les entregaron colchones cómodos, mantas abrigadas y agua potable. Las fuerzas de defensa ucranianas continúan demostrando la capacidad de infligir daños profundos y significativos a la infraestructura del enemigo. Precisamente gracias a su labor constante, el apagón en el territorio de la Federación Rusa será sistemático. ¿Nos están viendo y apoyan ustedes nuestra lucha contra el imperio del mal? Siempre leo con gusto sus comentarios. Y nosotros, por ahora, continuamos. A continuación, lo más interesante. Los rusos se están adaptando a las consecuencias de los ataques de los drones ucranianos. Por ejemplo, en la región de Belgorod, las autoridades están instalando generadores de reserva en caso de oscuridad total, pero los residentes están robando cables y baterías en masa. Las autoridades locales están en pánico. Y Y aquí vimos que la instalación era un generador, pero ya
Por la mañana cortaron el cable, es decir, habrá que volver a conectarlo. El gobernador Vyacheslav Gladkov califica la situación de catastrófica y exige un control estricto y la preservación del equipo. Hay que tratar estos bienes como si fueran propios. ¿Por qué? Incluso si no están en tu poder. Si está en el inventario y está dañado, no hay que quedarse callado. Den la voz de alarma por todos lados. Son personas, son los nuestros. Sin este equipo no habrá luz. Eso es todo. Por eso cuando no pueden hacer algo al máximo, ayudamos. Como acabamos de decir, no. Rossetti aún no ha recibido el cable, pero nosotros sí lo tenemos. Vamos a dárselo. Ahora no hay tiempo para averiguar las cosas. Hay que hacerlo simplemente rápido, muy rápido. El invierno empezará en una semana o dos. El problema es de proporciones catastróficas. En Krasnodar, cuando se corta el acceso a Internet móvil por amenazas de drones, los lugareños usan walkie-talkies. Digo, tristeza, no seas tacaña. Por favor, consígueme un ladrillo también. Estoy buscando. Los rusos están fortificando sus posiciones en Pokrovsk, instalando puestos de observación en la ciudad. Así lo informan los analistas del portal Deep State. Continúa la infiltración del enemigo en la ciudad a través de las líneas defensivas de las fuerzas de defensa. En el sur, en los sectores previamente mencionados a lo largo del tramo Zvirove-Shevchenko-Novopavlovka y a lo largo de la vía férrea desde Kotlinova. El enemigo es detectado o eliminado en diferentes zonas de Pokrovsk, lo que amplía la zona gris de sus actividades de sabotaje y reconocimiento. Así lo informaron en Deep State. Sin embargo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, informó que, a pesar de las declaraciones rusas, actualmente no hay cerco ni bloqueo de Pokrovsk y Mirnograd. En la aglomeración de Pokrovsk-Mirnograd, nuestros soldados tienen que contener la presión de un grupo enemigo de varios miles de efectivos que sigue intentando infiltrarse en las zonas residenciales y cortar nuestras rutas de suministro. Sin embargo, no hay cerco ni bloqueo de las ciudades. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar la logística. Continúa la operación integral para destruir y expulsar a las fuerzas enemigas de Pokrovsk. Mientras tanto, el condecorado Pushilin anda paseando, decidido a mostrar el supuesto éxito del ejército ruso cerca de Pokrovsk. Pero en realidad grabó su video a 32 kilómetros del frente. Su geolocalización en Ocheretino fue determinada por el periodista Yulian Rybkin. La situación se está desarrollando de manera complicada, son combates duros, combates urbanos, pero aún así vemos que nuestra unidad avanza hacia adelante. Se sabe que las importantes pérdidas en la dirección de Pokrovsk obligaron a Rusia a retirar la 155ª Brigada de Infantería de Marina, que ya se había destacado en la región de Kiev. Mientras tanto, agentes del movimiento partisano Atesh y miembros de la 115ª Brigada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa incendiaron su propio camión militar para impedir el envío al asalto cerca de Pokrovsk. Además, agentes de Atesh que operan en el 51º Ejército Combinado de Armas de Rusia informan que el mando ordena fusilar a sus propias mujeres militares por negarse a ir al combate. En la dirección de Pokrovsk, el mando ruso ha dado la orden de fusilar a las mujeres militares que se nieguen a cumplir las tareas de combate. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informa en su canal oficial sobre una victoria en la dirección de Kupiansk. Dicen que allí se asestó un golpe a la 16ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero hay un matiz: esa brigada simplemente no existe en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, los analistas del portal Deep State informan que las fuerzas de defensa de Ucrania han hecho retroceder a los rusos cerca de Novi Shakovoy en el Donbass. Sin embargo, el enemigo ocupó Novogrigorievka en Zaporilla. No obstante, nuestros defensores continúan asestando golpes devastadores al enemigo. El SBU atacó con drones los almacenes y bases de los rusos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Se sabe que fueron alcanzados lugares de concentración de equipo y personal que se utilizaban para la logística y distribución de las fuerzas enemigas. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número.
Por eso, les pido que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. Mientras tanto, en la propia Rusia están rodando cabezas de generales. Gerasimov está en crisis, buscan a quien echarle la culpa por los fracasos en el frente. Y de hecho, hay mentiras sobre que han vencido a todos, capturado y rodeado a todos. Debido al incumplimiento de las tareas de las operaciones ofensivas en la dirección de Pokrovsky, el comandante del 51º Ejército, el teniente general Sergei Melchakov, fue destituido de su cargo. Además, se supo que el coronel, comandante de la 132ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del mismo ejército, fue destituido de su cargo. Mercenario. El motivo del despido fue la gran pérdida de personal. Mientras tanto, el destino del jefe del Estado Mayor General, Gerasimov, pende de un hilo. Putin lo destituirá si los ocupantes no lo capturan para mediados de noviembre. Pokrovsk, pero no lo conseguirán. El candidato para suceder a Gerasimov ya está preparado. Detalles en nuestra historia. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se rompió. El movimiento Atesh, citando datos de oficiales de uno de los grupos de tropas rusas, afirma que en el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco veraces desde el frente. Putin le dio a Gerasimov el plazo de tomar Pokrovsk a mediados de noviembre. Esta orden es la última oportunidad para que el general conserve su puesto. En el contexto de este ultimátum se observa un fuerte aumento en la dirección de Pokrovsk de ataques de oleadas humanas. El mando lanza enormes oleadas de personal en ataques suicidas para cumplir la orden a cualquier precio. Poco atractivo, sin carisma, Valery Gerasimov, el hombre a quien Putin debe su primer mandato presidencial. Fue él quien, mientras en Moscú se preparaban para marcar las casillas en las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolskoye. Esa lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le dio la victoria al candidato Putin, marchando sobre los numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo, pero no se les dejó ir lejos. Se vieron obligados a permanecer varios días fuera de las afueras del pueblo, pero en realidad cumplían el papel de escudo humano. Entonces, 2012 fue precisamente Gerasimov quien presentó al liderazgo del país la fórmula de la guerra híbrida. En ese entonces aseguraba que era necesario alejarse de las guerras clásicas y apostar por la desestabilización local. Su método consiste en el uso activo del potencial de protesta de la quinta columna. Un poco después, los rusos pusieron a prueba la fórmula de Gerasimov, primero en Crimea y luego en Donbass. Según los investigadores de Bellingcat, fue precisamente Valery Gerasimov. En 2014 fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas a Ilovaisk, en Ucrania, y de la entrega de equipo militar ruso a los separatistas. Con ese mismo equipo, por cierto, derribaron el Boeing Malasio. El mudo Gerasim, como llaman entre ellos al cardenal gris del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más destacados y ruidosos. Todos aquellos que no nos proporcionan las municiones que necesitamos en el infierno, tarde o temprano se las van a tener que tragar, así que se jodan porque no nos ayudan en nada. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu. Gerasimov, ¿dónde están tus suministros? Prigozhin ha sido volado, Strelkov Girkin se pudre tras las rejas. Después del escándalo, fue precisamente gracias a los esfuerzos de Valery Gerasimov que allí fue enviado el favorito de los setniks rusos, el general Popov. Incluso a Shoigu lo sacaron del Ministerio de Defensa, pero el mudo Gerasimov sigue sentado en su silla. Aunque los rumores sobre su destitución se han estado extendiendo activamente desde el verano del año pasado, y ahora supuestamente realmente tienen fundamento. En el lugar de Gerasimov, si fracasa en la toma de Pokrovsk, para mediados de noviembre llegará alguien así. Víctor Viktorovich Pasnikir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él. Por un decreto confidencial fue condecorado con la Orden de Shukov y en febrero de 2024 recibió el rango de coronel general. Es difícil llamar a este comandante militar una figura mediática. Su nombre fue mencionado por primera vez en los medios después del inicio de la operación en Siria. El teniente general ocupaba el cargo de primer subdirector del Departamento de Operaciones Principales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
Sus ruedas de prensa estaban dedicadas a la situación en torno a Palmira y Alepo. Además, Pazniker habló sobre el trabajo de la policía militar rusa en Oriente Medio y criticó la presencia de las fuerzas navales estadounidenses en la región. La declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos para desarrollar un sistema global de defensa antimisiles causó gran repercusión. En la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, Pazniker calificó Washington como un probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Víktor Viktorovich proponía utilizar los complejos Sarmat y Avangard. Aún se desconoce si Gerasimov podrá volver a burlar a sus adversarios y mantenerse en su puesto. Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y sondeaban los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia, que no escatiman para alcanzar sus objetivos, y la gran cantidad de caballeros. Suerte que se dejaron seducir por el contrato y el nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk en 2025 podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolskoye. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración contundente tras reunirse con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Calificó las negociaciones de beneficiosas para ambas partes y afirmó que conducirán a una paz eterna. La reunión tuvo lugar en Busan, Corea del Sur, y fue el primer encuentro personal entre ambos líderes desde 2019. Discutieron vías para resolver la guerra en Ucrania y acordaron continuar el diálogo. Trump calificó las negociaciones con un 12 sobre 10. Turquía, en el contexto de las nuevas sanciones contra Rusia, está reduciendo drásticamente su dependencia del petróleo ruso, según informa Reuters, la mayor refinería del país. La refinería, propiedad de una empresa azerbaiyana, compró 4 lotes de crudo procedentes de Irak, Kazajistán y otros países, con entrega en diciembre. Los volúmenes oscilan entre 77 y 129 mil barriles diarios. Cabe señalar que anteriormente casi toda la materia prima de esta planta provenía de Rusia. Finlandia llevará a cabo un gran ejercicio militar con la participación de unos 15.000 soldados, que se realizará de noviembre a diciembre en regiones, incluidas aquellas que limitan con Rusia. Y en Rusia esto ha provocado un verdadero pánico. En particular, las autoridades de Karelia están formando patrullas ciudadanas para ayudar a los guardias fronterizos en la frontera con Finlandia. Así lo anunció el jefe de la República, Artur Parfenchikov. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Actúa de manera preventiva. Finlandia despliega a 15.000 militares en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los estados aliados Suecia y el Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para la defensa del Estado y fortalecer la cooperación con los aliados de la OTAN. Acciones agresivas por parte del país ocupante. En el territorio del país ocupante, en las inmediaciones de las fronteras de Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares del ejército del país ocupante. Estamos hablando de Petrozavodsk, Kandalaksha y otros asentamientos en el territorio de la Federación Rusa, lo que indica el redespliegue de unidades del ejército ruso. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Livolei Sentry, que tendrá lugar en el sur de Finlandia del 27 de noviembre al 4 de diciembre. En él participarán alrededor de 7.000 personas. La Federación Rusa dejó claro constantemente a Finlandia la amenaza que se cierne sobre ese país. Además, se ejercía de manera constante un elemento de presión político-militar sobre Finlandia, con el objetivo, por supuesto, de mantener el llamado estatus neutral. Es decir, no hay la menor razón para afirmar que, tras la ocupación de los territorios finlandeses, se establecieron relaciones amistosas y de buena vecindad. La presencia militar rusa cerca de las fronteras de Finlandia aumentaba constantemente. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción contundente de Rusia, deteriorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de esto, los servidores de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cada oportunidad.
Por ejemplo, en septiembre, el expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN, bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki sigue una línea de confrontación, preparándose para la guerra con Rusia, al parecer preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que en su momento pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Este es precisamente un elemento de presión diplomática y militar sobre Finlandia. Además, declaraciones similares se hacen no solo respecto a Finlandia, sino también, en consecuencia, respecto a Suecia. Se trata de la isla de Gotland y, en consecuencia, también respecto a Polonia. Después del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, hizo declaraciones agresivas. Él declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario. Anteriormente, Medvedev también habló sobre esto. No podemos ignorar el hecho de que Finlandia actualmente es miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto determina también cambios en nuestras estrategias militares para organizar la frontera y repeler posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible para subrayar que un ataque de Rusia sería un acto de locura suicida. La Federación Rusa demuestra su disposición a un enfrentamiento directo con el bloque de la OTAN, y en consecuencia los primeros estados que estarán en el punto de mira del ejército del país ocupante serán respectivamente Finlandia y los estados bálticos. Por lo tanto, los riesgos son bastante altos. Esto también lo demuestra la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y, en consecuencia, el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia. Anteriormente se supo que Finlandia propuso a la OTAN instalar una nueva base militar en su territorio. Helsinki podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. En Mariupol, los rusos se preparan para abrir el teatro dramático en el lugar donde en marzo de 2022 murieron alrededor de 600 personas. Recuerdo que el 16 de marzo de 2022, las fuerzas rusas lanzaron 2 potentes bombas aéreas sobre el teatro, donde se refugiaban civiles con sus familias, incluidos niños. Frente al edificio estaba escrita la palabra niños como una esperanza de salvación. Actualmente, según datos del Consejo Municipal de Mariupol, los ocupantes están preparando la inauguración solemne del teatro dramático. Las obras de restauración del edificio han entrado en la fase final y la ceremonia, con conciertos, espectáculos y producciones rusas, está prevista ya para diciembre. Los rusos quieren que el mundo olvide que bajo estos muros murieron adultos y niños. Pero ninguna fachada podrá ocultar la verdad. Este teatro está construido sobre los huesos de civiles. Eso es todo. Denle like a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Hasta la próxima.